Todo comenzó cuando encontré aquella carta entre unos documentos viejos de mi madre. Entre la tinta descolorida de la misiva y su papel amarillento casi a punto de desintegrarse, contenía una historia que nadie debía conocer. Era una carta de mi abuelo, escrita en 1953 desde Japón, y revelaba un horror que desafiaba la lógica y en ese entonces amenazó con destruir a nuestra familia. El hombre en el traje de Godzilla. Hola Raptor, soy Peter y trabajo en la biblioteca de mi ciudad como archivista digital. Es un lugar tranquilo que me permite pasar horas entre libros y documentos antiguos. Vivo con mis padres, mi esposa y mi pequeña hija en nuestra vieja casa familiar, una estructura imponente que había pertenecido a mis abuelos. El día que esto comenzó, mi rutina, que antes era simple y predecible, se vio alterada por un pequeño hallazgo. Había ido temprano a la biblioteca, quería terminar con mis labores lo antes posible, porque en casa nos reuniríamos a cenar y a comer pastel por mi cumpleaños, número 28. La relación con mi madre era muy especial. Aunque nos llevábamos muy bien, sentía que había una barrera invisible entre nosotros, en especial cuando topábamos el tema del abuelo, quien murió en Japón antes de que yo naciera. Sabía que su muerte había sido una herida profunda en la familia, pero los detalles eran escasos. En casa se mencionaba su nombre con tristeza y se evitaba cualquier conversación que le involucrara. Antes de dormir, acostumbraba a leer un rato, aprovechando la extensa colección de libros que hay en casa. Pero esa noche se me antojó ir al ático, donde teníamos otra porción de libros guardados y que eran más antiguos que los de abajo. Tenía pensado tomar el más misterioso e interesante y volvería a mi habitación. La noche estaba lluviosa y allí en el ático el ruido del agua golpeando en el techo de la casa era más fuerte. Desde niño siempre había tenido fascinación por ese lugar, lleno de objetos antiguos que representaban varias épocas de mi familia. Cajas de fotos, muebles viejos y recuerdos polvorientos llenaban ese espacio. Pero de mi abuelo no había nada. Al menos hasta esa noche en que, mientras revisaba una caja, encontré tras ella un pequeño cofre de madera, cerrado con un candado oxidado. Tras unos minutos de lucha conseguí abrirlo y dentro hallé una colección de documentos viejos y cartas. Una de ellas especialmente llamó mi atención. La carta estaba escrita por mi abuelo y dirigida a mi abuela. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al tomarla entre mis manos. Algo en mi interior me decía que no debía leerla, pero la curiosidad era más fuerte. Comencé a leer la carta y al principio me conmovió la calidez de las palabras de mi abuelo. Describía cuánto extrañaba a mi abuela y cómo deseaba volver a casa. Sin embargo, a medida que avanzaba, la historia se tornaba turbia. Según yo, mi abuelo había sido contratado como jefe de camarógrafos para una productora cinematográfica japonesa en 1953. Viajó hasta Japón para filmar la primera versión de Godzilla vs. King Kong, pero nunca más volvió. Yo había crecido con la idea de que había conocido a alguien más allá y que había formado otra familia, por lo que en la casa nadie hablaba de él. Pero la carta me hizo desechar esa tontería. Mientras leía, iba descubriendo la verdadera razón por la cual el abuelo no regresó nunca más a Estados Unidos. Con una bella caligrafía, el abuelo escribió: Charlotte, al principio todo parecía normal. Pero ayer, durante la filmación de la primera película, el hombre en el traje de Godzilla, porque no sé cómo más decirle, en vista de que nunca lo conocí, pues no se sacaba el traje para nada. En una escena en que peleaba con otro hombre llamado Shoichi Hirose,
que estaba en un traje de King Kong, provocó que ambos cayeran en un acantilado del cual solo el hombre en el traje de Godzilla salió del agua. La productora no hizo mucho eco del evento y todo continuó con normalidad. Se buscó otro traje y otro actor que reemplazara a Soichi Hirose. Fue ahí cuando hice una pregunta que no debía hacer y ante eso me explicaron todo lo que había sucedido antes con la advertencia de que no debía contarlo o sería arrestado de inmediato. Por eso decidí escribir hoy mismo esta carta, porque no sé si podré enviar otras en el futuro, y creo que lo que viene a continuación nos pone en riesgo a los dos y a nuestra pequeña hija. Me revelaron que el actor en el traje de Godzilla había sobrevivido a la radiación de Hiroshima, pero nunca imaginaron que, al meterse en el traje, el actor se entusiasmara tanto que adoptó una conducta extraña. Con el tiempo, su obsesión con el papel creció tanto que se negó a quitarse el traje. Lo peor fue que poco a poco el cuerpo del actor comenzó a mutar, fusionándose con el traje hasta convertirse en la verdadera criatura. La productora, que se llamaba Toho, al ver el éxito de la película, decidió seguir utilizando al actor convertido para filmar más secuelas. Al hombre en el traje de Godzilla lo trataban como un animal de circo, pues hasta perdió su capacidad de hablar, pero sabían el peligro que representaba para todos en el estudio de grabación. Mi abuelo describía con detalle el horror que presenció en cada película. El hombre en el traje de Godzilla atacaba a su enemigo de turno, otro actor en un traje diferente. En el momento en el que le infligía un mordisco, le provocaba la misma mutación. La carta contenía descripciones gráficas de las mutaciones, los gritos de dolor y la desesperación de los actores. Sucedió primero con un actor que se metió en un disfraz de una criatura llamada Angurius. Fue atacado por el hombre en el traje de Godzilla y su mordida le provocó la mutación. La escena más desgarradora era la que describía a una actriz joven que tenía un primer papel disfrazada de una larva de polilla y que sus padres habían acompañado al estudio para apoyarla en su debut. El hombre en el traje de Godzilla la atacó y ella se convirtió en una larva verdadera, de donde luego saldría una polilla gigante. El abuelo contaba en su carta que pronto filmaría una película en la que el hombre en el traje de Godzilla pelearía contra un dragón al lado de dos cabezas, y eso sí representaría un gran peligro en caso de una mordida de esta bestia infectada de radiación. Sentí un nudo en el estómago al imaginar esas escenas. La realidad superaba cualquier ficción de terror que hubiera leído. Las últimas líneas de la carta decían: Charlotte, no sé si podré regresar. Temo por mi vida y por la de ustedes. Intentaré hacerme el desentendido. Seguiré trabajando para Toho y me encargaré de que ustedes estén bien. Y en cuanto pueda, regresaré a casa. Imagino que cuando mi abuelo quiso regresar a casa, la productora lo detuvo. Lo debieron haber amenazado, diciendo que si divulgaba algo, iría tras su familia. Con el poder e influencia que tenía la productora Toho en el gobierno, seguramente no lo dejaron salir de Japón. La carta describía su angustia y desesperación, atrapado en un país extranjero sin poder regresar para proteger a su familia. Es lo único que hay de él, dijo mi madre en ese momento. Ella había entrado en el ático. La abracé y comprendí muchas cosas. Me di cuenta de por qué mi abuela no había destruido todas las cartas de mi abuelo. Simplemente, esa era la única carta que pudo llegar a Estados Unidos. La historia del hombre en el traje de Godzilla y las mutaciones eran demasiado peligrosas para ser conocidas. Mi abuelo pagó con su libertad y su vida por intentar protegernos. Cada vez que yo veía una película moderna de Godzilla, el monstruo para mí ya no era solo una criatura de ficción. Sabía que detrás de esa figura imponente había una historia de dolor y terror real. Comencé a investigar más sobre la productora cinematográfica japonesa Toho y descubrí que muchas de las personas involucradas en las primeras películas habían desaparecido misteriosamente o muerto en circunstancias extrañas.
Los foros en línea y los documentos antiguos revelaban detalles perturbadores que corroboraban la historia de mi abuelo. Sentía que estaba siendo arrastrado a un abismo oscuro del que no podría salir. Mi obsesión por la verdad creció. Comencé a tener pesadillas en las que veía a mi abuelo atrapado en Japón, rodeado de criaturas mutantes, desesperado por regresar a casa. Decidí que debía hacer algo para liberar su memoria y exponer la verdad. Me puse en contacto con amigos historiadores y periodistas, tratando de encontrar a alguien que escuchara mi historia. Finalmente, encontré a un primo en Guadalajara, México, que era periodista independiente, especializado en teoría de conspiración y fenómenos paranormales, que estaban dispuestos a investigar. Le entregué la carta de mi abuelo y toda la información que había recopilado. Durante meses trabajamos juntos, descubriendo más detalles oscuros y conexiones perturbadoras. A medida que la investigación avanzaba, comenzamos a recibir amenazas, cartas anónimas, llamadas telefónicas con un solo sonido, la de una respiración al otro lado, y personas extrañas mirándonos fijamente en lugares públicos. Mi primo me advirtió que debíamos ser cautelosos, pero yo estaba decidido a llegar a fondo de la verdad. Una noche, mientras revisaba algunos documentos en la biblioteca, sentí una presencia detrás de mí. Al voltear, vi a un hombre de aspecto intimidante que me observaba fijamente. No dijo nada, pero su mirada envió un mensaje claro. Debía detenerme. Días después, mi primo recibió una golpiza en circunstancias sospechosas que lo llevó al hospital. La policía lo clasificó como un accidente, pero yo sabía que era un mensaje para mí. El miedo comenzó a consumir mi vida. Me volví paranoico, revisando constantemente mis espaldas. Mi madre, preocupada por mi seguridad, me suplicó que dejara la investigación, pero sabía que no podía hacerlo. Había llegado demasiado lejos y debía honrar la memoria de mi abuelo. La verdad tenía que salir a la luz. Finalmente, después de meses de tensión y miedo, mi primo se recuperó y, para mi sorpresa, volvió con más fuerza. Me convenció de que debíamos exponer la historia a través de internet, pero disfrazada. Me explicó su plan y así fue como logramos publicar la historia del hombre en el traje de Godzilla en un canal en inglés llamado Sin Saberlo, y en el formato de terror analógico en una serie de 10 videos. La reacción del público fue mixta. Algunos lo consideraron una mera teoría de conspiración, mientras que otros comenzaron a cuestionar la veracidad de las películas de Godzilla. Fue lo mejor que pudimos hacer para no levantar el verdadero monstruo, que era la productora japonesa Toho. Cada vez que subíamos al ático, sentía la presencia de mi abuelo, como si su espíritu estuviera agradecido por haber sacado a la luz su historia. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, pero también sabía que había hecho lo correcto. Y aunque yo llevaba un peso sobre mis hombros, también sentí una extraña paz interior. La verdad había salido a la luz, y eso era todo lo que importaba. El hombre en el traje de Godzilla seguramente aún existe en algún laboratorio, y de seguro está acompañado de las otras criaturas convertidas. ¿Quién sabe con qué malévolos fines?